No sé si... Perfecto, gracias, María. Bueno, la reunión de hoy no es tan larga como nosotros pensamos. La idea era comunicarles cómo hemos avanzado. Quiero informarles, Juan, ahora te das una presentación ahí, María, prendes la cámara para que te conozcan ya porque esta fase es un poco diferente. Eh, Como ya sabíamos, ¿no? Poco a poco las cosas van a ir reduciéndose en cuanto a la cantidad de personas que íbamos a estar cada vez más motivados. Eso no es diferente en ningún proyecto que se realice en investigación y eso es algo de lo que somos completamente conscientes. Lo importante es que el tiempo que necesitábamos reunir para poder trabajar sobre otras cosas relacionadas al proyecto ya se cumplió y con buena satisfacción quiero mencionarles que de buena forma. Yo le voy a presentar a Juan. Juan es estudiante de la Universidad del Magdalena. Creo que es mejor que él se presente. Tiene un poco la cámara, Juan, conversas. Juan va a estar realizando su proyecto de investigación con estos datos, con el proyecto como tal. Hay una primera fase que vamos a estar redactando en las próximas semanas acerca de cómo fue la experiencia de este entrenamiento que realizamos a distancia. Hombre, para que esto sea un protocolo, tenemos que ser conscientes de que se necesita establecer una forma de ejecución. Eso no existe ahora mismo, simplemente fue un algoritmo que decidimos plantear bajo un conjunto de reglas, pero que no está plasmado en un texto, que no se ha publicado, que realmente puede servir siempre y cuando uno lo optimice. Y eso es lo que vamos a estar escribiendo para las próximas eh, semanas. Ahora mismo vamos a contar con el apoyo activo de María y ahora de Juan. Juan va a estar en los próximos meses también visitando Panamá, él es de Colombia. Ya en breve le doy la palabra para que se presente. Y nosotros queremos mencionarles que ya no es necesario tantas búsquedas por parte de ustedes. Yo estuve revisando el fin de semana lo que teníamos con un scrapping que hice brevemente del perfil y usualmente nosotros podemos tener una buena cantidad de información que nos sirve como base. Recuerden que el objetivo principal del proyecto no es tener todos los artículos, es el objetivo principal de la noción del proyecto. O sea, en algún momento quisiéramos tener una plataforma en donde estén todos los artículos relacionados a la ciencia de Eurocine. Sí, pero para que eso suceda, primero tenemos que tener la estructura montada. Es como si nosotros nos ganáramos un espacio físico como una oficina y después nosotros vamos poco a poco condicionándola. No es que el primer día que tú construyes el hospital lo vas a condicionar con todo el equipo novedoso. Tú puedes tener una idea y acercamiento de todo el equipo que es necesario, pero eventualmente, pasando el tiempo, van a llegar equipos más sofisticados. Acá el equipo es la cantidad de artículos científicos que buscamos. Yo estuve viendo y era como una boya que estaba esperando que se nivelara en cuanto a la cantidad de artículos y yo creo que podemos trabajar con lo que tenemos, que quizás están muy por debajo de lo que teníamos estipulado, pero después conversando con otros especialistas relacionados a ciencias de la literatura, ellos dicen que está bastante bueno el material que tenemos y que vale la pena. De hecho, ya estamos mandando un artículo científico que era de una tesis de otra estudiante de la Universidad de Magdalena, que ella se encargó de hacer el estado del arte de los artículos de Eurocini en Panamá. Y ella había calculado que eran cerca de 70, pero después reuniéndonos con los especialistas llegamos hasta 95. Quiere decir que habían varios por fuera, pero estos artículos no estaban en la web. Entonces, es interesante porque ella hizo su trabajo, ella buscó lo que estaba en la web. Después de esa noción se pudo hacer como una bola de nieve y rescatar lo que no existía en la web. O sea que tiene buen impacto lo que se está generando con todo esto que estamos realizando. ¿Qué fase es la fase que viene ahora? La fase que viene ahora es una fase de donde vamos a tener capacitaciones y donde vamos a utilizar algoritmos para correr lo que viene siendo web scrapping. Para ello, yo estoy reuniéndome el día viernes con Dani Murillo, que él es el encargado, por decirlo de esta manera. Bueno, primero voy a agendar una reunión con él para el viernes. Él ha estado activamente hablando conmigo para mandar este tipo de proyecto a un congreso para ir presentando la noción de que esto se está realizando. Yo le había pedido a María que me diera el nombre de cada uno de ustedes con su afiliación. Eso no fue en vano, eso obviamente es porque ya estamos comenzando a redactar. Yo estaba esperando que madurara un poco más la idea con Juan para concretar que él estuviera acá también en Panamá. Él les hablará un poco sobre eso y particularmente ya estamos aterrizando los resultados. Hombre, que todos estos meses fue algo como a la distancia, que cada uno iba llenando las cosas. Si ustedes se ponen a analizar, esto no nació ahora, esto nació en 2019.
y esto ha sido un proceso de poca espera, de larga espera, de mediana espera, en muchos aspectos. Poca espera porque realmente para mí en estos momentos hemos avanzado más que en los últimos años. Larga espera porque muchos sentirán este proyecto cuándo es que va a tomar otra dirección. Pero hay factores externos que uno debe evaluar a la hora de contemplar cuándo dar el segundo paso. Y eso se estaba contemplando backstage, por decirlo de esta forma. Bien, esa reunión que voy a tener con Dani Murillo, que voy a invitar también a Juan y a María Isabel para que nos acompañen, tiene la finalidad de proponer un curso de 3 o 4 días, como una especie de seminario, para enseñarles a hacer scrapping en la web. Eso es interesante porque también vamos a tratar, en la mayor cantidad de lo posible, que por medio de la Universidad de Panamá se les entregue un certificado de esa y de la UTP, Universidad Tecnológica de Panamá, se les puede entregar un certificado en alusión a ese seminario. Ese seminario no es de la forma en que nosotros creemos que vamos a estar conectados al mismo tiempo. Como sabemos que tenemos horarios diferentes y que fue necesario obviamente experimentar con las interacciones que tenemos, el seminario es que se va a grabar previamente, usted lo toma y obviamente lo que usted va a descargar es un script en R y seguir los pasos. Luego, cuando nosotros nos reunamos, podemos hacer consultorías, podemos hacer personalizado. La idea es que usted realmente aprenda a hacer web scrapping. Entonces, nosotros todos tenemos cierta cantidad de artículos que procesamos, que les pedimos que ustedes descargaran. Si no lo han hecho, pueden ir a lo que les correspondía y tratar de descargar esos artículos. Esos artículos también habíamos dicho que cómo íbamos a rotularlos. Ahora mismo no es tan importante el rótulo, solo saber que de qué año es, de qué década es y el tipo de artículo, porque entonces le tocará a Juan particularmente venir a rotular cada uno de ellos porque él estará confeccionando una pequeña base de datos junto con los informes que María ha estado administrando. Eventualmente yo me reuniré con Juan y con María para sentar una base mucho más organizada de cómo vamos a ir avanzando. Entonces, en la reunión de hoy, particularmente de qué trataba, mencionarles que esta semana se estará organizando la reunión para planificar dicho seminario, que ese seminario va a ser antes de que acabe este mes, es decir, en los próximos 15 días. Y de que ese seminario, una vez las personas entren, tomen las capacitaciones necesarias, tienen que entregar una tarea de web scrapping, un código, eh, probar que funciona, ya le mostraremos cómo se hace, y si usted hace la tarea, significa que usted tomó el seminario con nosotros y se le entregará un certificado que es firmado por autoridades de la Universidad de Panamá. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque garantizas, haciendo la tarea, que tomaste el seminario. No hay forma, al menos que tú sepas hacer web scrapping y minería de datos en este nivel, de que tú hagas la tarea sin haber tomado el seminario, porque es una guía de paso a paso, un video que te explica cómo se hace paso a paso. Si tú no lo haces de esa forma, es porque ya tú dominas el web scrapping y eso también te hace merecedor de un certificado, porque lo que queremos validar es que tú sepas utilizar estas herramientas. Entonces, dicho de esa forma, nosotros nos estaremos reuniendo el viernes, lo más seguro, y particularmente estaremos anunciando cuándo vamos a cargar esto en la web. Es importante. Es un código. Ustedes entran, ven los seminarios que están ahí y particularmente estaremos entonces avanzando con esa parte. ¿Cómo vamos a trabajar particularmente la entrega de los artículos? Yo me voy a reunir con María y me voy a reunir con Juan y vamos a conversar en la forma en que nosotros vamos a ir almacenando la información. Nosotros vamos a entregar de repente una forma en donde ustedes van a mandar los artículos, los archivos a esa dirección y luego que mandan los artículos a esa dirección, nosotros compilamos los artículos y le damos un informe de qué es lo que tenemos como grupo. Recuerden que esto no es mío solamente, esto ya tiene una dimensión de colaboración con cada uno de ustedes. Entonces, es interesante porque ya hay revistas, como por ejemplo la revista Biología de República Checa, que le está interesando este tipo de producción. ¿Por qué? Porque tiene un interés muy bueno en cuanto a cómo alumbrar lo que existe de argumentos científicos en una temática. Entonces, nosotros lo que vamos a estar haciendo es específicamente dándoles información durante el fin de semana y principios de la otra semana. ¿Cuáles son las principales noticias? El seminario que vamos a estar ofreciendo,
y también, obviamente, cómo mandar los artículos. ¿Por qué hacemos ese llamado esta semana? Porque muchos de ustedes quizás no tengan los artículos en su computadora porque dijeron, bueno, lo vamos a descargar después. La idea es que usted tenga esta semana para poder tener su carpeta y luego esta misma semana que usted copie en el grupo de WhatsApp lo siguiente. Me correspondió la década tal, tal y tengo 5, 20, 30, 40 archivos en PDF. Ya así nosotros tendríamos una noción, ya vamos a comenzar a interactuar mucho más seguido en el grupo de WhatsApp. Si ustedes se dan cuenta, el grupo de WhatsApp no tenía tanta interacción. Esa interacción a mí me agradaba que era de esa forma, porque yo soy de los que cuando tenemos un grupo de trabajo podemos interaccionar cuando ya estamos dinámica o metido en el enfoque de la investigación. Anteriormente teníamos ciertas actividades que sí eran por su naturaleza lentas, a la distancia, pero a partir de ahora el dinamismo en el grupo va a comenzar a tomar un nivel diferente. ¿Por qué? Porque también se les va a estar mandando encuestas de opinión personal de cómo es la metodología, qué recomiendas para mejorar la metodología, cómo ves la interacción. Hay revistas inclusive que se dedican a documentar cuestiones metodológicas en la ciencia, protocolos dinámicos en la ciencia. Entonces, esta vez se va a aumentar el dinamismo dentro del grupo de WhatsApp y yo quería hacerles ese llamado de esta forma. No es una reunión larga la que vamos a tener hoy. Me alegro que esté conectada ustedes. Mañana también se estará haciendo esa reunión. Se les compartirá el video el día de hoy y particularmente quiero agradecerles por llegar hasta este momento. Yo quiero mencionarles que ustedes, muchos de ustedes son biólogos, en su mayoría, la mayoría son biólogos, y ustedes se dan cuenta que cuando uno comienza un proyecto de investigación, una parte interesante es cuando uno va a campo, colecta sus especímenes, pero llega un momento en donde todo se pone como tedioso, lento, pensamos que no estamos avanzando, pero realmente cuando ya tienes todos los datos enfrente de ti, te das cuenta que el trabajo ha sido inmenso. Y eso es lo que está pasando ahora. Yo estoy viendo esa base de datos, yo hice el scrapping, yo reviso, y yo me estoy dando cuenta que hay un esfuerzo inmerso, que ahora va a tener sus resultados. Y esos resultados son los que poquito a poquito vamos viendo. Y lo mejor de todo es que no nos hemos cansado en el proceso. Quizás nos cansamos de que vaya a un ritmo lento, pero ese ritmo lento tiene un porqué. Ese ritmo lento tiene de que detrás de eso tienen que aliarse varias cosas para que las cosas se concreten. Y eso es lo que yo quería comunicarles. Primero, darles las gracias por seguir vigente hasta ahora. También darle la oportunidad a Juan de que se presente y también de que el rol protagonístico que en algún momento tuve ya se va a ceder específicamente a María y Juan. ¿Por qué? Porque realmente ellos son buenos investigadores que están comenzando en su iniciación científica, conocen a otros investigadores como lo son ustedes, y a mí me gustaría conocer a cada uno de ustedes un poco más, a Madeleine, a Néstor, a Juan, Juan fue mi estudiante, a Bruno, inclusive Juan, felicidades, estás en el grupo de biología matemática, a Aura, a Diana, o sea, diferentes personas que en algún momento nos podremos encontrar, tomar un café, conversar, porque son parte importante de esto. Ese era el mensaje que yo quería darles a ustedes. Si se dan cuenta, no soy de aparecer mucho en el grupo y no es porque no me interese, sino que yo respeto los grupos cuando son de trabajo, ¿sabes? Que después se pueden tedioso de conversar tantas cosas y uno se enreda. Acá este grupo ha sido bastante formal en ese aspecto y yo estoy muy contento por esa situación. A María obviamente no puedo dejar de agradecerle por todo lo que siempre anda pendiente. Prácticamente ella es la que ha llevado las riendas de este proyecto en ese aspecto, la que siempre me recuerda, la que siempre aparece, es perfecta para ese trabajo. Así que quisiera escuchar su opinión, si tienen alguna duda, alguna consulta. Ese es el avance que quería traerles esta semana. Y como yo repito, voy a estar reuniéndome con Juan y con María, porque ellos van a tomar un rol protagonístico mucho más ahora. De repente va a haber reuniones en las que yo no voy a estar, pero van a estar ellos como moderadores, porque ahora ya vamos a comenzar una nueva fase que acarrea análisis de datos, que ustedes eventualmente comiencen a aprender estadística, manejo de datos, y lo importante de todo esto es que van a ir haciendo preguntas de investigación, que cada uno por separado puede ir respondiendo. Los futuros investigadores o investigadores, si ya lo son en formación o ya son formalmente investigadores, pueden ir abordando con esta temática que a mí me gusta verdaderamente mucho. Yo les quiero hacer finalmente, después que se presenta Juan, eh, una presentación para mostrarles cómo la ciencia de datos y la bibliometría puede llevar a una pregunta de investigación un poco más profunda. Entonces quiero que Juan se presente y posteriormente les presento lo que hoy presenté como mi proyecto de tesis de maestría en estadística. Pero ¿por qué lo presento de esa forma?
Primero porque está fresca la noción, fue hoy que presenté eso, y segundo porque tiene que ver con manejo de literatura que casualmente estamos haciendo nosotros en Eurocine. Así que le doy el paso a Juan, el paso a María, me gustaría escuchar su opinión y rápidamente entonces entro yo con la presentación para que entendamos bien de qué trata todo esto y continuar con el proyecto. Entonces, Juan, ¿cómo estás? Hola Justin, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Hurtado y pues soy pasante de profesor Justin y estaré acompañándolos de ahora en adelante en forma más frecuente en lo que necesiten o en lo que haga falta para la realización de este proyecto. Sí, Juan ganó una convocatoria en la Universidad del Magdalena de investigación. Él estará viajando a Panamá y es uno de los estudiantes que va a estar trabajando de lleno en este proyecto. Es una persona muy capaz y estoy seguro que el proyecto lo va a llevar bastante bien porque tiene muy buen interés en trabajar este tipo de ciencia altruista. María, de la cámara para que te conozcan todos. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, soy yo, María Morales, soy estudiante tesista del profesor Justin, de esta manera los dos nos conocimos y aún estamos trabajando. Y bueno, él me ofreció este rol muy importante, como él decía, porque tengo que trabajar, bueno, con varias personas, todos ustedes. Entonces, yo dije, vamos, profesor. Entonces aquí estamos y esperamos podamos avanzar. Y he estado haciendo y viendo todos los proyectos que han estado enviando, todos sus informes. Hay algunos que no los han estado enviando, pues porque como ya no he mandado la lista de que quienes envían y quienes no envían, porque como el profesor yo le comenté, él me dijo que bueno, que se iba a trabajar de otra forma, como él ya se los ha estado mencionando. Y bueno, aquí estamos. Excelente, María. ¿Alguien más quiera comentar algo? ¿Todo bien? Madeleine, Néstor, Bruno. ¿Quién es User? No sabemos quién es User. Ok. Bueno, lo importante de la reunión es que está siendo grabada y se va a compartir para que todos puedan, los que no han podido entrar, puedan verla sin ningún problema. Mira, yo voy a compartir, me dicen cuando están viendo la pantalla, un proyecto porque para que ustedes noten ah, por qué a mí me llama mucho la atención o poderosamente la atención lo que viene siendo, eh, por decirlo de esta manera, ah, me dicen si están viendo la pantalla. Sí se ve, profesor. Sí, poderosamente, porque a mí me llama la atención poderosamente lo que viene siendo el uso de los datos sumergidos en artículos científicos, la revisión de literatura. Bueno, pocas palabras, yo tomé una maestría en estadística aplicada y decidí hacer mi tesis de maestría, que presenté el día de hoy en el anteproyecto, con análisis de literatura científica. Y el título es bastante interesante porque es eficiencia de pruebas estadísticas para el estudio de estratificación vertical en glucina. Y mira que vamos a comenzar hablando brevemente, porque esta es una conferencia que quiero que sea bastante breve, vamos a hablar de específicamente lo que viene siendo la eficiencia. La eficiencia de las cosas, cuando tú tienes algo, tú puedes medir su eficiencia. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de la eficiencia de una máquina de escribir y particularmente esa máquina de escribir va a ser eficiente para muchas cosas, pero si la comparamos a una computadora, esa computadora de repente resulta un poco más eficiente. La cuestión aquí es que nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando en cuestión de eficiencia. ¿Eficiente para qué? Si nosotros, por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que viene siendo la eficiencia de una máquina de escribir para escribir una carta o una computadora, son igual de eficientes ambas cosas. Ambas cosas son igual de eficientes. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ir a confeccionar una tabla, de repente la computadora es mucho más eficiente que lo que viene siendo una máquina de escribir. Y si nosotros nos vamos a hablar de confeccionar un diagrama, obviamente una computadora es mucho más eficiente que una máquina de escribir. El hecho de que comparemos no quiere decir que no podamos medir la eficiencia de algo de forma puntual. ¿Qué tan buena es una máquina de escribir o eficiente para escribir una carta, confeccionar una tabla o confeccionar un diagrama?
Lo podemos hacer por separado, lo podemos hacer comparativo. Interesante que antes, cuando yo estaba en la escuela, resulta que yo aprendí mecanografía con máquina de escribir. Hoy en día no se da máquina de escribir en las escuelas. Mecanografía se hace con computadora. Lo interesante es que la máquina de escribir existió desde 1872 y las computadoras desde 1981, las laptops como las conocemos, que se han ido modificando. Todo esto acarrea un concepto que se llama evolución y los biólogos tenemos la característica de conocerlo bien por personas como Charles Darwin, que hablan de evolución todo el tiempo y que hablan de la selección natural y de la aptitud. El organismo más apto es el que sobrevive. Nosotros podemos colocar la palabra aptitud como sinónimo de eficiencia. Los más eficientes son los que sobreviven. Pero si tú te pones a analizar acá arribita, nosotros tenemos que también con los diferentes organismos han ido evolucionando diferentes herramientas. El punto es que las herramientas también evolucionan de una forma diferente. Si ustedes se ponen a analizar aquí, nosotros podemos hablar de la evolución de la estadística y la evolución de la estadística está relacionada a cómo se analizan los datos. Cada base de datos puede generar una prueba estadística, pero el hecho está en que las pruebas estadísticas más antiguas se siguen utilizando en la actualidad. ¿Y eso por qué se siguen haciendo en la actualidad? Porque siguen siendo eficientes para algunas cosas y deficientes para otras. Pueden haber diferentes pruebas. Inclusive en la actualidad, nosotros podemos hablar de diferentes tipos de ramas de la estadística como la bayesiana o inclusive en la programación de cómo se ha ido introduciendo en esto. Algunos puntos interesantes para esto es que la complejidad y la naturaleza de los datos podría ser sustancialmente diferente entre las disciplinas. Existen pruebas más eficientes que otras y que los supuestos, que son los que nos enseñan en estadística, no son suficientes a la hora de valorar cuál prueba es la más eficiente. Pero ¿cómo se mide la prueba, la eficiencia de una prueba? Pues las pruebas estadísticas se miden en base a la hipótesis. ¿Qué tan buenos son para descartar hipótesis? Y hay una línea entera de investigación que se dedica a eso. Pero en estadística pasa que nosotros nos enseñan cómo valorar la eficiencia de datos normales. Y en biología las características de los datos van a ser contradictorias con cada una de esas formas de evaluar. Por ejemplo, uno de los cumplimientos de supuestos es que los datos sean normales y normalmente los datos en biología no son normales. Otro es la fiabilidad, que es la capacidad de hacer algo cuando tiene los mismos parámetros. Si tienes la capacidad de hacer un arroz con pollo con 5 libras de arroz y 5 libras de pollo, tendrías la capacidad de hacerlo con 25 libras de arroz y 25 libras de pollo. El punto es que si tú transformas las bases de datos en estadística, muchas veces no tienes el mismo resultado. Posteriormente hablamos de la robustez, que es la capacidad de hablar de datos atípicos y que no afectan las pruebas, pero resulta que los datos atípicos en biología son naturales, por lo menos poblaciones que tengan más individuos que otras. Es natural, no es algo atípico. También hablamos del poder estadístico, que es la fuerza que podemos tener para descartar o no una hipótesis válida. En todo esto, nosotros podemos tener diferentes resultados con las mismas pruebas porque los datos no se ajustan a ellas. Una cosa interesante es que nosotros estamos trabajando para conocer esa validación, una dinámica llamada estratificación vertical. Como ustedes saben, pueden haber organismos condicionados al suelo, desde las fases de larva que tiene un cicadélido, o insectos palos que se encuentran en el dosel. Pero ¿qué pasa con la abeja y las orquídeas? Es mucho más difícil que tratarlo, porque para ello hay que trabajarlo a nivel de comunidades. Y esas comunidades acarrean que nosotros trabajemos famosos índices de diversidad, que por ejemplo pueden ser índices como alfa, para comparar específicamente, saber la diversidad que hay en un sitio en particular, o teoría de conjunto con índices beta para saber qué tan parecidos son esas diversidades. Cuando nosotros analizamos todos los artículos que existían sobre este tema, nosotros nos hemos dado cuenta que no es tan fácil hablar de eso. Lo que sucede es que hay mucha variabilidad. Algunas cosas sí dicen que hay estratificación vertical y favorece el dosel, otros dicen que favorecen el sotobosque, otros dicen que no hay diferencia significativa. Lo interesante de todo esto es que se descartan una variable que en un artículo científico era puntual y es la localidad. Si tienes un artículo científico, la localidad simplemente es descriptiva, pero si tienes 3 artículos científicos con localidades diferentes, esas bases de datos están sometidas a tratamientos diferentes, lo que acarrea una mejor explicación. Pero entonces, ¿qué tiene de estratificación vertical lo que estamos mostrando? Pues particularmente no tenemos diferencias en las diversidades alfa, son muy similares los dos estratos, pero hay mayor abundancia de abejas en el sotobosque. Eso lo sabemos nosotros ahora gracias a estudios metaanalíticos. Las trampas tienen un efecto y posiblemente las pruebas estadísticas que se han hecho de diferentes formas tengan un efecto en los resultados.
¿Cómo sabemos que que la dinámica de de estratificación vertical es muy buena? Porque primero realizamos algunos experimentos en la isla Barro Colorado y nos dimos cuenta que la respuesta no estaba en el campo, estaba en la literatura, motivo por el cual nosotros hicimos un metaanálisis con toda la información existente. Mira que eso fue tan bueno que después comenzamos a escribir un artículo relacionado a minería de texto, en donde nosotros evaluamos que la ciencia latinoamericana es la que menos se utiliza para hacer metaanálisis porque no están dentro de las grandes bases de datos como Web of Science, o el idioma español no está dentro de las búsquedas que las personas utilizan para metaanálisis. Es decir, en la actualidad existen 15 artículos científicos sobre esta temática. En este diagrama tú ves 13, este es el número 14 y el número 15 resulta que tiene unos resultados parecidos a lo que el metaanálisis había predicho. Cuando nosotros nos vamos a las bases de datos, resulta que estas bases de datos se han analizado de múltiples formas. Algunas formas comparativas, utilizando también por especie, comparando ambas cosas con boxplot o pruebas asociadas a esta, con réplicas asociativas, e inclusive también podríamos hablar de otras variables, como lo viene siendo cada una de las variables ambientales, anuales, sitios o todas interaccionando. El objetivo acá era muy sencillo, era evaluar la eficiencia de las pruebas estadísticas y obviamente sus objetivos específicos asociados a ella. Nosotros sabíamos o creemos que no existe igualdad en la eficiencia y que una prueba va a ser mejor que otra. Para eso tenemos todo un diseño montado y en ciencia cierta lo que estamos haciendo es tomando datos existentes, a base de ellos reprogramando y simulando datos y después de validar sus supuestos, medir lo que viene siendo la fiabilidad cuando transformamos los datos y también utilizando la robustez de qué sucede cuando los valores atípicos se presentan de forma natural. Con esto nosotros lo que vamos a ver es validar qué prueba puede tener la fortaleza de poder encontrar resultados ecológicos. Aquí vamos a involucrar lo que son estadísticos para hablar de juicios de expertos sobre validación de pruebas, que es algo matemático, y ecólogos, que son los que dan respuesta a los análisis de datos. Finalmente damos un punto de vista crítico. Bueno, aquí tendríamos el resto de las cosas del proyecto y eso es lo que estaríamos realizando. Si te das cuenta, yo no he tenido la necesidad de ir a campo para tener todas esas bases de datos. Esas bases de datos las obtuvimos cuando nosotros normalmente nos acercamos a obtener información de otros artículos. Y bueno, esa era la pequeña charla que quería comentarles el día de hoy acerca de cómo pueden surgir ideas muy potentes sobre revisión de datos científicos contenidos en artículos. Entonces, quisiera saber si tienen alguna opinión en los 3 minutos que quedan y me agrada saber que por lo menos me pude ajustar al tiempo para que la reunión se concretara sin ningún problema. Quedan 3 minutos para poder conversar con ustedes. ¿Nadie? ¿Todo bien entonces? Ok. Dicho de esta forma, el video lo vamos a estar cargando. La idea de todo esto es darle esa noticia. Mañana se va a hacer otra reunión. Mañana va a ser la primera reunión de Juan y María o Juan, coordinando como maestro de ceremonia. Y estaríamos comunicándonos con todos ustedes para indicarles las noticias del resto de las cosas. Yo la verdad estoy muy agradecido por tenerlos acá. Vuelvo y repito, es un proyecto que marcha como debe marchar en cuestiones de tiempo y que a pesar de que pareciera lento, va más rápido de lo que creemos. Así que muy agradecido por su apoyo y que tengan una excelente noche cada uno de ustedes. Quedamos en comunicación.